Continuamos desde el Congreso Nacional en sus 25 años. Nos acompaña en esta oportunidad Juan Manuel Guerrero, experto laboralista de la firma Guerrero y Asociados. La reforma establece un proceso disciplinario laboral con un debido proceso detallado. ¿Qué retos ven para las empresas y empleados en la implementación y supervisión de este procedimiento? En efecto, el artículo séptimo del texto de reforma laboral que se va a discutir en el Senado de la República contempla unas modificaciones del procedimiento disciplinario. Haciendo el análisis de este artículo, lo que podemos concluir es que es una mala adaptación de los requisitos y principios que la Corte Constitucional exigió para los procesos disciplinarios en materia laboral, específicamente en la sentencia C593 del 2014. ¿Por qué? Porque no únicamente está enfocado en amparar el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción de los trabajadores, que eso lo consideramos legítimo y lo consideramos absolutamente viable, sino que adicionalmente le mete tintes, como por ejemplo que el trabajador tiene que estar asesorado de un abogado, de un consultorio jurídico y de las organizaciones sindicales como partícipes activos. ¿Cuál es la preocupación y en dónde se deforma esa intención de adaptar lo que la Corte Constitucional dijo? Que realmente lo que están generando es una judicialización de un proceso disciplinario interno a nivel laboral que solo le compete al trabajador y al empleador y por supuesto con la asesoría del sindicato. Pero este tipo de normas lo que hacen es incrementar la conflictividad laboral, incluso de forma interna en las compañías. Con relación al tema de estructuras de tercerización, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido la reforma laboral y qué queda en el trámite legislativo para que se convierta en ley? Bueno, hay que reconocer que el ejercicio que se hizo en el primer y en el segundo debate en la Cámara de Representantes, pero especialmente en la Comisión Séptima de la Cámara, fue importante para quitarle los efectos más nocivos que traían los artículos del proyecto de ley de reforma laboral presentada por la ministra respecto a las estructuras de contratación de empresas de servicios temporales y contratistas independientes. Por ejemplo, se eliminaron temas asociados a acciones de reintegro directas hacia las empresas usuarias y hacia los contratantes. Se eliminaron temas que en donde se presumía la ilegalidad de estas estructuras y estos esquemas de contratación, situación que debían eliminarse y que los congresistas lo hicieron de buena forma porque básicamente apalancaba no solo la narrativa de la ministra y el gobierno, sino el desconocimiento técnico que ha sido abiertamente probado, donde cataloga, por ejemplo, a las empresas de servicios temporales como precarizadoras del empleo, que el real riesgo de los esquemas de tercerización va a estar enfocado en una vez se termine la discusión de la reforma laboral, en lo que va a hacer el gobierno nacional. Sabemos que, y lo que hemos denominado una reforma laboral oculta, ya tienen escritos unos decretos en donde lo que no pudieron satanizar en la reforma laboral y en el debate congresional, quieren hacerlo vía decreto. Decreto que por supuesto es inconstitucional, es ilegal, no corresponde a lo que la estructura normativa colombiana determina, pero sí hay que tener en cuenta porque el efecto directo, entre tanto se declara la nulidad de ese decreto, podría ser muy perjudicial para este sector que es tan importante. Si llegara a pasar, ¿cuál sería como la solución o qué deberíamos pensar en hacer para afrontar esta decisión? Bueno, quedan dos debates, Comisión Séptima del Senado y Plenaria del Senado de la República, en donde se tienen que seguir corrigiendo asimetrías, antitecnicismos y efectos nocivos de la reforma laboral. Pero una vez se apruebe la ley de reforma laboral, esperemos que no se apruebe, que se pueda archivar en el Senado de la República, pues lo que tenemos que hacer dentro del empresariado es buscar las estructuras estratégicas para adecuar la operación de las compañías hacia estos nuevos retos y de cierta forma absorber o evitar los impactos más nocivos frente a lo que se pudiera aprobar en la reforma laboral. Muchas gracias, Juan Manuel.